amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de un signo de identidad malagueño, algo tan nuestro, tan tradicional como son las fiestas de Verdiales. Prácticamente nadie podría asegurar en qué época, cuándo nacen las fiestas de Verdiales en nuestros pueblos malagueños. Son muchos los que sostienen que, bueno, pues podría deberse a unas influencias extranjeras, como por ejemplo de Italia, puesto que en Pompeya se descubrieron unos mosaicos donde prácticamente se ven a unos fiesteros de aquella época pues haciendo sus danzas con sus panderos, sus chinchines, sus platillos, etcétera, etcétera. Pero también hay quien opina de que estos verdiales son una influencia que nos dejaron o una herencia que nos dejaron nuestros antepasados los musulmanes. Así todo, pues no acabamos de ponernos de acuerdo y bueno, pues cada uno opina de una manera diferente. Luego también en el nombre de Verdial existen diferentes teorías. La más extendida es que el nombre de Verdial viene de verde por esa verde de la naturaleza asárquica, bueno, de toda la provincia de Málaga. Hay también quien dijo que venía el nombre de Verdiales, viene del nombre de una aceituna, porque hay una variedad de aceituna que es la aceituna verdial, pero para nada, porque los verdiales más antiguos y nada tiene que ver esto con las aceitunas. Lo que sí parece ser que tiene bastantes trazos de verisimilitud es el que estos cantes de Verdiales pueden ser primos hermanos de otros que se hacían en los pueblos y cortijadas de la provincia de Málaga, como eran las churripampas, las maragatas y las molineras. Estos eran unos bailes que en aquellos tiempos donde la comunicación con la capital era mínima, no todo el mundo podía ir a la capital, e incluso había gente ya de cierta edad que jamás habían salido de su pueblo porque las condiciones no eran óptimas. Entonces pues todo lo tenían que hacer alrededor de su núcleo habitacional, ¿no? Como lo que eran las cortijadas, las casas diseminadas en el campo, etcétera, etcétera. Entonces pues cuando había algún festejo, algo que celebrar, como pueden ser bautizos, bodas, algo que fuera festivo, pues se reunían lo que eran las churripampas, las maragatas y las molineras, que eran una especie de baile de ruedas donde los vecinos cogidos de la mano hacían un círculo, cantaban coplillas que tenían que ver con su día a día, e incluso había algunos que aprovechaban, algunos no, muchos que aprovechaban estas circunstancias para declararse a la mosita casadera que ellos le habían echado el ojo. Entonces la coplilla pues se la dedicaban, no expresamente, pero sí ella sabía que el mozo que la cantaba se la estaba dedicando a ella y ya sabía que este iba con intenciones de boda, que no había otra cosa.
Y con los verdiales pasaba también prácticamente lo mismo. Los verdiales pues se reunían en cuadrillas y iban a eso, a bodas, bautizos, comuniones, bueno, todo lo que fueran cumpleaños, todo lo que fuera festivo o fiesta de algún patrono y tal, y cantaban allí con sus instrumentos, que entonces eran más básicos. Siempre el violín, que el violín es un elemento que prácticamente no recordamos ninguna fiesta de verdiales sin el soniquete del violín, y también el pandero, la guitarra, los platillos, e incluso había un elemento que ya se ha perdido, como son las caracolas. Las caracolas, el principal objetivo que tenía era de avisar a los demás vecinos que estaban en aquel entorno que en ese lugar donde ellos estaban iban a haber verdiales. Entonces tocaban la caracola y los vecinos ya se preparaban para ir a este lugar para celebrar juntos aquellos bailes y cantes de verdiales. También en aquellos saraos que se montaban en torno a los verdiales había una cosa muy curiosa, y era de que los verdialeros tenían una particular manera de pedir la mano a la chica que querían para esposa, y lo que hacían era que llevaban esos sombreros tan característicos de los verdiales, y cuando estaban delante de la chica, que ellos le daban el sombrero para que ella se lo pusiera. Si ella se ponía el sombrero de verdiales, era señal inequívoca de que esta chica aceptaba digamos, el empezar una relación con el verdialero, es decir, que empezaban ya un noviazgo que, bueno, tenía que pasar por la aprobación de los padres y tal, y después pues terminaban en boda. En la, digamos, cuarta década del siglo XIX, es decir, 1890 e incluso antes, fue cuando se produjo en Málaga una gran depresión económica que, bueno, pues fue aquello tremendo. Hubo en Málaga una gran hambruna, pero esto se produjo por el problema del coste del carbón, y la industria pues hubo de cerrar. Pero a esto se le sumó también un problema muy gordo para toda la provincia de Málaga, como fue la epidemia de filoxera, también llamada jaña, que sufrieron pues todos los campos malagueños. Había entonces mucha gente que se dedicaban al cultivo de la uva, había muchas variedades de uva, ahora quedan muchísimas menos, y bueno, era la exportación de la uva pasa, sobre todo en las zonas del Borge y de Almarcha, pues era muy grande. Y también la producción de vino, pues tan famosa aquella producción en Málaga, que se vendía a todos los países del mundo, pues también se vio mermada porque la filoxera atacó a las vides y las diezmó pues casi hasta exterminarlas. ¿Qué pasó? Pues que mucha de esta gente que vivían en estos pueblos, en estas cortijadas, diseminados y tal, pues al ver que allí no tenían posibilidad de subsistir, terminaron emigrando hacia Málaga. Y se vinieron a Málaga. Con ellos pues se trajeron aquellas costumbres que tenían, como las rueas, las churripampas, molineras e incluso los verdiales, y aquí pues no tenía el auge que tenían en aquellos lugares de antaño. ¿Qué pasó? Pues que empezaron prácticamente a desaparecer, hasta que ya a mediados del siglo XX se quiso poner cota a este digamos problema de olvido de nuestras tradiciones, especialmente con respecto a los verdiales. Fue entonces cuando un malagueño ilustre, muy popular y muy querido
por todos los malagueños, como fue don Francisco García Grana, alcalde de Málaga, al que se le tiene en Málaga un enorme y grato recuerdo por todo lo que hizo, no solamente por lo que ayudó a los verdiales, por todo lo que hizo, pues decidió de que los verdiales tenían que recuperarse, porque eso era un símbolo o un signo de identidad de todos los malagueños. Para ello se reunió don Francisco García Grana con personajes también tan ilustres y tan queridos en Málaga y además tan entendidos en el mundo flamenco, como fue don José Luque Navajas, un gran flamencólogo, y don Gonzalo Rojo, también otro de nuestros ilustres estudiosos del cante flamenco. Y cómo no, se hicieron acompañar de posiblemente uno de los personajes más queridos también y emblemáticos dentro de los verdiales, como fue don Antonio Fernández Povea. Hasta entonces, digamos que las pandas habían decaído bastante y hacían intentos por recuperarse, y prácticamente solo se veían ya en algunos choques de pandas, que es como a mí me gusta ver los verdiales, en esos choques tan entrañables, tan bonitos, y se hacían en la venta de los montes, y después de ahí pasó a la venta del túnel. La venta del túnel, bueno, allí fue, cogió un gran auge. Los verdiales en aquella época, además con el apoyo del ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero allí aquel lugar no reunía las condiciones. Era un sitio que a mí me gustaba mucho, dicho sea de paso, pero no reunía las condiciones que debía de reunir aquello. Crearon una serie de controversias sobre el lugar, y después de mucho estudiarlo, con el tiempo de allí pasó a otra venta, que era la venta de San Cayetano en el puerto de la Torre, una venta que tenía un espacio muy grande y donde allí se podían concentrar las pandas de verdiales sin peligro ninguno. Con el tiempo ya el ayuntamiento, ya más moderno, pues ubicó estas pandas de verdiales en el mismo puerto de la Torre, en un recinto habilitado para tal ocasión. Como todos ustedes saben, existen tres tipos de verdiales: el estilo de Almojía, el estilo de Comares y el estilo de los Montes, cada uno ubicado en, digamos, en una situación geográfica determinada. Los verdiales tienen unos símbolos que son ancestrales y que siempre se conservan, y son, por ejemplo, el sombrero de verdiales, que yo diría que es el primer símbolo, el más importante. Está hecho sobre un sombrero de paja, que luego al que se le cose una tela, y donde se prende las flores, se rellena todo de flores con un espejo y unas cintas de colores. Cada cosa tiene su significado. El espejo, digamos que es como un guiño al sol, donde el sol se ve reflejado, y bueno, digamos que es el símbolo del dios sol. Luego las flores es la naturaleza, y las cintas que llevan el gorro colgando multicolores son cintas que también tienen su representación, y muchos de ellos pues la utilizaban como, digamos, recordando a la que era su novia. Pero estas cintas las solían coser las madres y las novias o las esposas, las madres, esposas o novias de los verdialeros, y ellos lo lucían siempre con mucho orgullo. Otras dos cosas importantes son el abanderado, que es el que lleva la bandera que puede ser de España,
siempre ha sido la bandera de España, últimamente es la bandera de Málaga o la bandera de Andalucía, pero con una cosa que nunca falta, y es que en el centro de la bandera siempre va la representación de la Virgen de los Dolores. También el baile es otra parte muy significativa, y dentro de los instrumentos pues tenemos el violín tan antiguo en los verdiales, tenemos ese pandero que es imprescindible, la guitarra y los platillos. Esos son, digamos, la parte fundamental de los verdiales. Luego hay otro elemento que es la vara de mando que lleva el alcalde, y el alcalde es digamos el director de orquesta, por decirlo de alguna manera, que con la vara de mando le va dando entrada a unos y a otros para que cuando termine uno cante el otro y tal, y hace los tiempos. Es bastante importante. Hay una cosa curiosa con la vara de mando, que está forrada de cintas de colores, pero antiguamente esta vara de mando estaba hecha con un elemento muy peculiar, que también se hacían, por ejemplo, con los bastones que llevaban los caballistas, ¿no? Y era que utilizaban la piel del pene de un toro para darle más fortaleza a esta vara, que no se rompiera. Aquello, cuando se secaba, cogía una consistencia muy dura y eso servía para siempre. Eso mucha gente no sabe el origen. Ahora ya no se hace de esa manera, ahora hay otros materiales más artificiales que dan el mismo resultado. Y hay otro también elemento muy para mí es esencial, que son las coplas, esas coplas tan entrañables que muchas veces piensa uno, ¿cómo se puede decir tanto en una cuartetilla? Cómo aquellos hombres escribían aquellas letras tan breves pero tan contundentes para expresar su amor hacia la moza casadera o para cualquier cosa. Esas letras para mí tienen una importancia importante. Es verdad que muchos dicen que con el deje que cantan estas canciones pasa como con los carnavales, que muchas veces pues que no se les entiende lo que dice, pero si prestamos atención, sí, nos enteramos, y de verdad que alucinamos. Existen letras muy curiosas de los verdiales, como antiguamente eran dulces todas las aguas del mar, se bañó una malagueña y se volvieron zalás. Fíjense. Otras que decían Málaga tiene la fama del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. Málaga tiene la fama. Otra, que la tengo aquí apuntada, dice: de las dos que están bailando, la que lleva el delantal es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñá. Estaba ya digamos celebrando que su hermano se había echado novia, como se suele decir. En otra dice: en el sur de España está la tierra de los boquerones, la más bonita del mundo es mi Málaga, señores. Bueno, con esto y con este vídeo que a continuación voy a insertar en homenaje de don Antonio Fernández Povea, al que bueno, pues yo le conocí y era una persona malagueña, entrañable, amigo de sus amigos, y una persona a la que todos los que amamos los verdiales siempre lo vamos a tener en nuestra memoria. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Recuerden que si les ha gustado, denle al dedito para arriba, en me gusta, y si quieren pues suscribirse, que es gratis, y mandar a quien veáis que este vídeo le puede interesar, mandarle este vídeo, que se lo agradecerá. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Povea, usted es un gran maestro de verdiales. ¿Se acuerda o usted sabe
¿Cuándo se incorporó el violín a la fiesta de Verdial, a la fiesta de los Montes? Para mí, desde que nacieron los Verdiales. Yo siempre le he conocido el violín en la fiesta. Esto de la fiesta de Verdiales se ha hecho en el campo. Los días festivos se han celebrado fiestas. El día de San Juan, día de San Miguel, en fin, días festivos se han reunido ellos allí en las cortiadas porque no había otra diversión. Había quien tenía 20 años y no había venido a la capital, no había salido de los montes y no conocían otra cosa, ni había otra diversión. Así que las reuniones, cuando ellos pensaban de hacer alguna matanza también de cerdos por el invierno, o celebrar bien un bautizo de un chiquillo, alguno que había venido del servicio, alguna cosa de esa, pues lo propio era reunir unos cuantos fiesteros y hacer una fiesta verdiales. Claro que se hacía con una guitarra nada más, un violín, pandero y los platillos, lo más indispensable. Y luego cuando se organizaba la fiesta completa era por Navidad, que ya se le llamaba panda, que ya eran 2 guitarras, un violín, un pandero, 2 pares de platillos, su abanderado y su alcalde que lleva la panda, y ya se estaba 4 o 5 días por ahí de cortillo por todos los caseríos, y se ponía punto final en las misas verdiales, ya el día 28, Día de los Inocentes. ¿Quién le enseñó a usted a tocar el violín? Los que ya faltan, desgraciadamente, de uno de los viejos, pues todos los que le teníamos afición a los chiquillos empezamos a tomar las primeras notas